Bueno, de nuevo estamos en nuestra mesa habitual, retomando donde nos quedamos. Saludamos a todos, saludamos a los nuevos suscriptores que han aumentado y que agradecemos, y a los viejos también, claro. Retomamos de nuevo, señores, terminamos con esos 11 capítulos del Génesis donde queríamos expresar, donde el autor sagrado quiere expresar, como dice, le gusta al padre Ramón decir, no lo que sucedió, sino lo que sucede. La realidad actual del hombre como persona, del hombre con su hermano y al final de la sociedad. Y veíamos que al final el hombre alejado de Dios termina alejado de todo el mundo, Babel, dispersado, cada uno por su lado, cada uno con su razón, cada uno con sus proyectos, y el otro es mi enemigo, no me entiendo. De ahí las diversas lenguas. A continuación, ya entramos en otro tipo de texto bíblico ya más histórico, y empieza con un hombre que es un hombre a imagen de esa sociedad. Un hombre, podríamos decir, frustrado, un hombre con sus proyectos, con su plan de vida, con sus deseos no alcanzados, siempre frustrado, siempre necesitando algo más y buscando, que se llama Abraham. Es Abraham, sí. Abraham, en primer lugar. Abraham, exacto. Abraham. ¿Cómo es este hombre? Alguien que haga un... responde a esa realidad. Es un prototipo de hombre de aquel tiempo y que pudiera ser el hombre de toda la historia. Un hombre que tiene unas ilusiones, que tiene unos deseos, que tiene unos proyectos y que va a llevarlo adelante. Tiene, 20 años, se casa con una mujer un poco más joven que él. Y entonces había que tener dos cosas, ¿verdad? Había que tener hijos, porque es importante tener hijos. Uno se perpetúa, la humanidad se perpetúa, tú te perpetúas en tus hijos, según la mentalidad de aquel tiempo. Era la manera de tú sobrevivir a la tierra para siempre. Y luego también tener una tierra donde ser enterrado, porque es tan importante que todos sabemos que una de las características del hombre es que precisamente entierra a sus muertos. Parece el hombre entierra a sus muertos, las características. A mí me llama la atención siempre ver aquí, cuando hemos ido a los taínos, a la tumba de los taínos, que eran los aborígenes propios de esta isla, que enterraban a sus muertos en forma fetal. O sea, de alguna manera también tenían la esperanza de la resurrección, los taínos, creían en eso. Me gusta la cuestión porque al jefe indio le ponían de todo, para que no le faltara nada, le ponían su comida, su agua, todo eso, y una mujer también, por si acaso cualquier situación la tuviera resuelta, no tuviera que buscar sino resolverla. Entonces Abraham era este hombre. Hasta después de muerto era jefe. Hasta después de muerto era jefe, sí. Lo que se nota que es jefe precisamente después de muerto se nota más todavía. Sí. Entonces, es este hombre que intenta alcanzar y entonces quiere tener un hijo a toda costa, al menos uno al principio. No podemos quitar la realidad de que este hombre, si no tiene hijo, entonces la gente pensaba muy mal de él. Porque como tú te perpetúas en el tiempo con los hijos, la mentalidad de aquel tiempo. No, de tiempo y de siempre, el hombre quiere perpetuarse, que su recuerdo no desaparezca. No desaparece. Por eso ya dice el dicho, dice el refrán, que o plantar un árbol, escribir un libro o tener un hijo. No, las tres cosas, padre. Sí, las tres cosas bien, pero por lo menos una de ellas que te vaya recordando y perpetuando en el futuro. Pues Abraham, nada de eso. Nada de eso. Ni plantar un árbol, porque en aquella ya no había árboles. Ni escribía ningún libro, ni tuvo un hijo. No tenía una tierra para plantarlo. No iba a plantar para luego irse. Sí. O sea que, entonces este hombre, al final, dice la Escritura que era politeísta. Así que lo más normal
que creamos en muchas fuerzas aquí, a la cual yo tengo que acudir para poder resolver mis necesidades, ¿verdad? Entonces este hombre pues acudía a un Dios, a otro para tener hijos, hasta que al final llega a los 75 años sin tener hijos, totalmente frustrado. Era un hombre que no tenía ya ninguna esperanza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque precisamente nos dice que esperó contra toda esperanza, o sea que cuando Dios le habló ya, que es lo próximo de lo cual nos va a hablar el Padre cuando Dios le habla. A los 75 años, ¿qué esperanza va a tener de tener un hijo? No, y entonces dice la Escritura que la mujer le había pasado la edad de También le había pasado la regla. O sea, este hombre durante su vida había acudido a todos los dioses habidos y por haber, siempre buscando una solución a su problema. Nadie le había dado esa solución. Y ya el hombre ya había, digamos, se arrojado la toalla, ya no tenía ninguna ilusión. Y en este momento, cuando ya no tiene absolutamente nada, cuando está, digamos, en el fondo del pozo, aquí interviene Dios. Dios interviene siempre en estas realidades. Cuando el hombre ya no puede, es cuando Dios viene en su ayuda. Y lo primero que le dice Dios, que es, digamos, es la primera palabra que sale de la boca de Dios en toda la historia de la salvación, es una palabra fundamental, que le dice a Abraham: sal de tu tierra. En hebreo es un imperativo, ¿sabes? Lejí. Este imperativo lejí es importantísimo porque toda la Escritura está llena de esta invitación, que siempre aparece en labios de Dios o en el Nuevo Testamento en labios de Jesucristo. Y dirá, vete, por ejemplo, cuando dice Jesús a María Magdalena, vete y anuncia a mis hermanos. O cuando Dios le dice a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo, vete y libera a mi pueblo de la esclavitud. Esa es la llamada que hace Dios a salir. Porque lo primero que tiene que hacer el hombre es salir de su realidad, de sus seguridades. Porque Abraham no tiene hijos, pero tenía un clan, tenía la familia entonces era muy extensa y las tribus nómadas vivían, la fuerza de las tribus estaba en el número de sus miembros. Tanto cuando mayor fuera la familia, más seguro estaba. Entonces Abraham, aunque no tenía hijos, pero había primos, tíos, sobrinos, de todo eso, que de hecho sale con un sobrino, que es Lot. Por tanto, allí es donde tenía la única seguridad que tenía era aquel lugar y en aquel grupo familiar. Y Dios lo dice, sal, vete. Parece que este llamado siempre implica algún tipo de renuncia. Porque Jesús, yo entiendo que ese imperativo es el mismo que a los apóstoles, a Mateo. Sí. Ir sígueme. Del Evangelio. O Sí. Sígueme. Vente. A Pedro, sí, y siempre dice, Deja las redes. dejaron las redes y en la barca y a su padre y le siguieron. Mateo dejó la recaudación de impuestos, sí. Y le siguió. Siempre implica, este imperativo implica una renuncia. Así es, sí. Y olvido que es fundamental porque este imperativo recorre toda la Escritura. Y es la llamada que hace Dios al hombre a salir de sí mismo, a salir de su realidad, de sus seguridades. Dice, vete y vente a la tierra que yo te mostraré. Yo voy a ser tu seguridad a partir de este momento. Me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque todo esto parece una temeridad. O sea, tú estás en un sitio donde estás protegido. Tenemos que pensar que en aquel tiempo no había Estado, no había policía, no había nada. Si tú querías que te protegiera a alguien, tenías que estar en medio de una tribu, ¿verdad? Donde todos se defendían unos con otros, porque era la seguridad que estaba allí. O sea, entonces, mandarlo a salir de ahí es toda una temeridad. Es que no se concibe una cosa como Obviamente, porque se quedaba completamente indefenso a merced de cualquiera que le pudiera atacar. Yo me imagino a Sara decían, pero tú estás loco, pero ¿dónde vamos a ir? Pero si aquí estamos, tenemos aquí nuestros parientes, aquí tenemos nuestra vida. ¿Y ir a dónde? Ese Dios que te he hablado, tú lo habrás soñado, lo habrás dicho, pero ¿dónde vamos a ir? Si por lo menos Padre, usted porque no tiene esposa, lo que tenemos esposa no nos lo imaginamos. Era así. Así era, pues. Y sin embargo, Abraham sale. ¿Por qué sale? Porque ya no tiene ya no le queda ninguna otra alternativa, porque
como dice el refrán, de perdidos al río, es decir, ya no tengo nada que perder. Por tanto, si este Dios, que yo no sé quién es, pero que me está hablando a mí, me dice esto, es la última oportunidad que tengo, porque los demás nadie me ha resuelto nada. Pues, lo primero es que es como algo, sal de ahí de tu seguridad y ven a la tierra que yo te mostraré. Sí. O sea, tampoco le dice ¿Dónde está esa tierra? No le da ubicación. No. No le pone, no. Mándame location. Sí. No hay GPS, no hay nada por allí. Y hay una cosa, Arranca. Hay una cosa también muy significativa, es que los dioses son todos dioses territoriales. Son el dios de Egipto, el dios de Babilonia, el dios del desierto, el dios del mar. Aquí aparece por primera vez un dios que no tiene un lugar concreto, sino es un dios personal. Yo soy tu dios. Y que se mueve, se desplaza. Se desplaza. Es un dios de personas, no de territorios, no de zonas. Esa es la primera, es un rasgo fundamental en toda la historia de las religiones. Todas las religiones los dioses son divinidades locales de tal sitio, de tal lugar. Aquí aparece un dios personal. Y estática. Dinámico, por tanto. Este es dinámico. Pues dice que yo te mostraré, quiere decir, sígueme. Sí. Yo me voy a mover. También te daré el hijo que tú deseas, yo te lo daré también. Te lo daré. Pero no dice que cuándo, ni cómo, ni demás. Y ahí empieza una aventura del hombre. La aventura más grande de toda la historia. Que es un hombre intentando escuchar, seguir y además razonando. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Tendré que ayudar, tendré que colaborar con este plan, porque empieza un plan. Dios, en este hombre, que podemos decir que es imagen de la situación de todo hombre sobre la faz de la tierra, empieza un plan que ya había insinuado en esos 11 capítulos. Sí, en el protoevangelio. Llamado el protoevangelio. ¿Cuál era ese plan? Bien. No lo que tú decías, no solo en el protoevangelio, sino que en cada acontecimiento que nos pone el Génesis, como hemos dicho ya en otras ocasiones, Dios hace una promesa en cada una de ellas. En cada una de estas situaciones, Dios hace una promesa. En la última parece que no, en la Torre de Babel, pero al final... Es que la respuesta es Abraham. Bien. Bueno, mucho mejor entonces. Lo que pasa es que aparece bien claro luego también en los Hechos de los Apóstoles, que indudablemente ese es el hecho que es contrario a este primero, fortuitamente. O sea que se nota bien claro entonces que Dios pone en marcha el plan que tenía. Él hace unas promesas, entonces para cumplir esas promesas, Dios pone en marcha un plan, que es precisamente con Abraham. ¿Cuál es el plan? Bueno, el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, también lo de Noé con el arca, ¿verdad? Que no va a destruir al hombre. Entonces aparece todo esto aquí. Hay un dato muy significativo que es único caso en toda la historia de las religiones en que Dios entra en la historia personal, entra en la historia de las personas. O sea, Dios se inmiscuye en la historia. Porque el judeo-cristianismo, vamos a llamar, es así, el judeo-cristianismo es una acción de Dios que actúa en nuestra historia. No es una teoría, no es una cosa que uno se ha inventado, se ha imaginado, sino que es la acción de Dios en la historia concreta de las personas. Pero Dios también interviene, y concretamente en el caso de Abraham, cambiando y trastocando toda, interviniendo directamente. Y esa intervención se hará cada vez más, digamos así, más fuerte, hasta que finalmente, que es el objetivo final, Dios mismo entrará él personalmente en la historia concreta de la humanidad, tomando nuestra carne en Jesucristo. Pero ya empieza aquí ya con Abraham. Importante que la iniciativa de todo esto parte de Dios. Siempre. No ha habido lo que hay en las religiones o en la religiosidad natural, un deseo de buscar respuestas del hombre y atribuir a dioses las realidades que no entiende, sino que hay una iniciativa de parte de Dios ante una situación vital. Ya hablamos del hombre en un episodio anterior de la diferencia entre la religión y la revelación, Uh-huh. y la fe.
Bien, pues esta es la situación. Ahora, el problema que se encuentra Abraham, que Dios no es fácil. O sea, no le dice, no le pone una agenda y dice, mira, yo te voy a dar este hijo, te lo voy a dar dentro de tanto tiempo, en tal lugar, en tal sitio. No dice nada de eso. Dice, sígame, vete. Es decir, fíate de mí. Por tanto, invita a Abraham a que se fíe de Dios, a que crea en él. A que tenga fe. A que tenga fe. De hecho, van a pasar prácticamente 25 años sin que esa promesa se cumpla. Van a pasar en esa época. Y en ese tiempo, Abraham llega un momento también de dudar. Y dice, bueno, ¿no será que Dios me quiere decir que, como dice un refrán, que es un ayúdate, que Dios te ayudará? Entonces, y su misma mujer se lo dirá, mira, vamos a ver, es que, vamos, aclárate. A lo mejor... Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Vamos a ver, yo tengo una esclava, que es jovencita y está en edad fértil. ¿Por qué tú no te acuestas con ella? Porque el hijo, según la ley, el hijo de la esclava es también hijo de la dueña, del ama. Por tanto, ahí ya tenemos un hijo. Ya. ¿No será que Dios quiere decirte que eres tú el que tienes que, con tu inteligencia y con tu lograr... Con tu esfuerzo. Con tu esfuerzo lograrte este hijo. Hay otro refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. O sea, hagamos nuestra parte, sí, para que Dios haga la suya. Sí, y Abraham, bueno, finalmente se da a convencer y acepta y tiene un hijo. Se sacrifica. Pero este hijo no le va a resolver ningún problema, porque este hijo va a ser producto de conflictos. Pero claro, entonces la esclava Agar, viéndose madre, empieza a mirar por encima del hombro a el ama que es estéril, y por tanto... Y ahí viene el problema. El ama que no soporta esta situación, entonces le plantea a Abraham la alternativa, o ella o yo. No, que luego además, como dicen, cuando nace Isaac coinciden los dos hijos y entonces juegan juntos y Sara dice, no, espérate, ¿cómo? ¿No están al mismo nivel? No están al mismo nivel. Ese es mi hijo. No, la primera que le dio el hijo fue la esclava y al final... Como decimos nosotros aquí, la mujer tiene ese planta en dos patas, o ella o yo. Sí. Pero ahí también, como Dios va interviniendo de cuando en cuando, no deja a Abraham solo en su duda y en sus problemas, sino que de cuando en cuando Dios interviene. Cuando Abraham está en el momento más bajo, viene Dios. Por ejemplo, cuando Abraham baja a Egipto huyendo de la precariedad, y allí en Egipto Abraham tiene miedo, y entonces dice que su mujer es su hermana, para que a él le dejen tranquilo. Y cuando el faraón se entera de esto, le echa a cajas destemplada y dice, pero ¿por qué me has engañado? ¿Por qué no me has dicho quién era tu mujer? Yo te hubiera respetado. Entonces Abraham tiene que salir, saliendo corriendo de Egipto, expulsado de Egipto, y allí llega un momento en que Abraham ya no sabe qué hacer. Y Dios entonces va a intervenir. Cuando dice, mira las estrellas, cuéntalas. Pues así haré tu descendencia igual que la arena de las playas. Bien, Dios tiene que darle alguna seguridad a Abraham, porque vamos a entender un poquitito. ¿Por qué Abraham baja a Egipto? Porque eso es la actualidad. Esa es la actualidad, lo que está pasando aquí. ¿Qué pasó? Él está en un momento de una escasez y se olvida de que es Dios que le ha llamado. Totalmente se olvida. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues, como diríamos nosotros aquí, se busca un machete o se busca una yola y se va por allá. El caso es que migra donde hay comida. Migra donde piensan que atan a los perros con longanizas. Sí, exacto. Oh, mira. Entonces, es el caso, ¿verdad? De este hombre que tiene una promesa de parte de Dios, pero sin embargo, de nuevo quiere hacer las cosas como le parece. Me voy a morir de hambre, si me llevo de esto, me voy a morir de hambre. Entonces se va a Egipto. Y la frase de Abraham a Sara no es tan, deja que me dejen tranquilo, ¿no? Sino dice, tú no digas que somos esposos para que a mí me vaya bien. Porque el hombre, y comenzó a vivir bien, de verdad, ¿eh? Le fue bien. Le fue bien. El hombre lo tenían ahí, era el cuñado del faraón, y entonces el hombre vivía como un pachá, vivía de lo más bien, ¿verdad? Y encima de eso, cuando tenía otros tipos de necesidades, llamaba también a la mujer para que le atendiera también. O sea que, un poco para mostrar la naturaleza de este hombre, que es egoísta, que no le importa vender la mujer en algún momento, que con tal de que a él le vaya bien, sacrifica a quien sea. O dejarla aquí para yo ir
Ir adelante a otro lugar, Otro, arreglar. Yo lo arreglo para que luego Y vea. luego te pido. Ujú. Sí, pues ayer igual que hoy, ¿eh? No, exacto. O sea, es Nada- el hombre de hoy también. nada nuevo bajo el sol. Pero gracias a Dios hay una palabra, esta palabra de que lo expulsaron de Egipto, que parecería como un fracaso, en realidad ha sido providencial para Abraham, porque si se queda ahí, pues no tiene nada de lo que luego después lo había prometido. Lo que hay tantos de nosotros que por buscarse, no sé, un poco de vida mejor, no sé, lo que fuera, abandona todo lo que es su verdadera seguridad, que es Dios, para irse a aventurar a otro lado, ¿verdad? Porque al final hay un montón de gente que emigra y tú lo ves después y dices, y entonces, no, yo no sé dónde está la iglesia o me queda muy lejos, no sé lo que sea. Porque vamos a hablar claro. Hay gente que emigra por necesidad, pero hay una gran cantidad que emigra por dinero. Porque quiere tener dinero. Sí, sí. Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Y venden la mujer y los hijos, lo dejan aquí tranquilo, lo dejan aquí bien. Entonces, no soy anti-emigrante, jamás en la vida, pero tenemos que decir las cosas como son. Bien, el caso es- Yo no soy ni pro ni anti. Yo soy emigrante. Sí. sí, pero Así que muy mal. yo también soy inmigrante, Está pero bien. por otra razón. Exacto. Pero hay una razón por la cual. Sí, sí. Porque también Abraham emigró. Sal de tu tierra. Sí, exactamente. Ahí había un motivo para emigrar. Y ahí Dios no le dice vete a Egipto. Ese ya salió de sí mismo. Ese salió de él. De su inteligencia. Bien, el caso es que Dios no le va a dejar así en la duda ni en la desesperación, sino que va a hacer una alianza con él cuando Dios prepara los animales, dice, prepara los animales, según la costumbre de la época, se cogían un cordero, un buey, unas palomas, y se sacrificaban, se partían por la mitad, se colocaban a ambos lados de un camino. De forma que los dos contrayentes que iban a hacer el pacto pasaban por en medio de los animales partidos y decían, aquel que no cumple el pacto, que le pase lo que estos animales. Entonces Abraham lo prepara todo y se sienta esperando que baje Dios para pasar los dos juntos. Para que pase uno, bueno, para que pasen los dos juntos. No, los Sí. dos juntos, sí. El caso es que Dios tarda, no llega, Abraham se queda dormido y cuando está dormido viene Dios, forma de fuego, pasa él por en medio, consume a los animales, de forma que cuando Abraham despierta ya Dios ha pasado. No tiene chance de consumir nada. Es decir, pero con esto Dios le está diciendo, yo soy el que he pasado, yo soy el que me he comprometido. Tú no te preocupes, yo soy, porque es el que te he llamado, el que te he elegido, yo soy el que me comprometo a darte sin que tú tengas que intervenir. Te lo voy a dar yo, no tú. De alguna forma le está diciendo, no, yo soy el que hago, no pienses. Bueno, en buen dominicano, no inventes. Sí, ¿no? Sí, sí. No inventes. Yo te lo dije, yo lo haré. Tú estate quieto. Y eso lo va a aprender Abraham cuando hay otro episodio significativo de su historia, cuando está en su tienda, en el encinar de Mamre, ve venir a 3 viajeros. Y cuando los ve venir, inmediatamente los acoge, según la costumbre de aquella época, de acoger a los viandantes, pero les dice una cosa muy significativa. Venid, entrad en mi casa porque no por casualidad habéis pasado hoy por delante de mí. Porque Abraham, en este caso, reconoce que esos 3 viajeros que pasan por su casa vienen de parte de Dios. Y ahí es cuando le dicen, él dice, mira, bueno, los acoge, da un banquete y le dice, el año que viene, por esta fecha, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Interesante porque lo que se ve bien claro en la escritura es que Abraham, después de tanto tiempo aquí hablando con Dios, bregando con Dios, escuchando el silencio de Dios, después de los acontecimientos que ha tenido donde él ha fracasado, porque ha intentado él resolver la alianza también por su parte. Al final, un acontecimiento tan tonto como que 3 hombres vengan y se aparezcan delante de él. Entonces ya él ha comprendido que ese es Dios. O sea, lo conoce ya. Sí, sí. Conoce la manera de actuar. ¿Verdad? Y a mí lo que me gusta es que entre en confianza rápidamente.
Él sabe que nada sucede por casualidad, que todo lo que acontece ahí está en la mano de Dios. También cuando se equivocó, se fue a Egipto, el que ha hecho que lo expulsara, ahí está Dios el que de alguna manera intervino para que lo expulsaran, porque si no ahí se hubiera perdido. Entendió lo de Agar, entendió todo. Entonces, viendo esos acontecimientos históricos, entonces ya sabe cómo Dios habla, cómo Dios actúa. Pero cuando aparecen 3 hombres, bueno, estos son cogiendo fresco ahí porque hacía un calor del caray, ¿sí? Afuera de la tienda, y ve esos 3 hombres que llegan. Ese es Dios. A mí me gusta la reacción que él tiene, que va y dice que maten el cordero, el buey cebado. O sea, todo aquí sabe que los campesinos, por ejemplo, tienen sus animales, pero hay alguno que considera que lo ve que tiene mejor calidad que otro. Y entonces casi siempre intenta mejor sacarle lo más posible a ese. Pero cuando ve que viene Dios, él sabe quién es Dios, entonces coge su cordero, su buey cebado, lo mejor que tiene, y le da todo lo que tiene. Dice, les traeré un poco de agua. Parece como que, bueno, agua cualquiera. Estamos en pleno desierto. O sea, que le está dando algo que es valioso. Claro. No le está dando, ¿no? Mata lo mejor que tiene, le da agua, le lava los pies, o sea, signo de acogida de que él lo quiere en su casa a ellos, ¿verdad? Y entonces hace todo rito de hospitalidad para que se queden de lo más bien, pero al final, porque no por casualidad habéis pasado hoy delante de mí. Efectivamente, así va a suceder, aunque Sara se ríe, y luego no lo quiere admitir, que se ha rido, sin embargo, va a tener un hijo. Y ahí Sara también va a pasar a la fe, porque hasta ese momento Sara seguía incrédula. Pero cuando ve a su hijo entre sus brazos, entonces cuando Sara reconoce que Dios cumple verdaderamente sus promesas. Y ahí es donde aparece ya la confirmación de la fe de Abraham, que ya no será Abraham, sino será Abraham, el padre de multitudes. Porque a través de él van a ser benditas todas las generaciones. Luego también otro hecho significativo, estamos hablando salto de mata, no vamos a contar toda la historia de Abraham, que ya es conocida, cuando ahora Dios le va a pedir un último acto de fe, de confianza. Bien, pero antes de eso, es verdad que no lo vamos a ver todo, pero yo quiero ver como que precisamente... Podemos ver lo que queramos, como si dedicamos otro episodio a Abraham 2, porque esto lo hacemos nosotros. No, sí. Está bien. Lo que queramos. Yo quiero que veamos un último aspecto antes de pasar al final que el Padre quiere darle a todo esto, y es cómo Dios cuenta con Abraham para sus planes, a menos su opinión, a menos lo que él piensa. ¿A qué iban los 3 hombres? ¿Cuál era la otra misión que tenían estos 3 hombres? Iban a anunciar Iban a verificar. A verificar. Sodoma y Gomorra. Lo de Sodoma y Gomorra. Iban a inquirir. Exacto. Estamos mezclando 2 programas. Sí. Lo de Sodoma y Gomorra. Iban a ver qué es lo que pasaba de verdad. Lo cual, no vamos a meternos mucho en eso, pero Dios no actúa nunca a priori. Y entonces, ¿qué pasa con Abraham? También es significativo el regateo de Abraham. Exacto. Pero ya indica que él tiene ya una fe madura, de alguna forma. Todavía no tan madura. Pero ya son amigos. Ya son panas. Ya él se atreve a regatear con Dios, a decirle, y con todo el respeto, pero al final es atrevido. Y si hay tanto, tú no te atreverías a, en fin, este regateo. Lástima, solamente se quedó en 10 y de ahí no se debió bajar. No, si hubiese bajado a 1 hubiera sido una gran cosa. Exactamente, porque esta es la realidad. Dios por uno solo, que es Jesucristo, nos ha redimido a todos. Pero bueno, eso ya es... Yo lo que quiero es poner el aspecto de Abraham, que ya ha estado caminando tanto con Dios, conoce ya su forma de... conoce su forma de ser, conoce un montón de cosas, y sabe que Dios es, como dirá más adelante la Escritura, compasivo y misericordioso, que si hay chance, Él no actúa a priori, sino que
Mira la situación. Sodoma y Gomorra estaba hasta el cuello metido en eso, pero entonces Abraham intenta ya, como amigo de Dios, intenta salvar lo que se pueda de la humanidad, intenta salvar lo que se pueda de las personas. O sea que es importante porque todo aquel que conoce a Dios, que sabe del amor de Dios a los hombres, intenta todo lo posible por salvar a las personas, ¿verdad? Ujú. Yo, para donde iba el padre Ramón, el hijo de la promesa y el reclamo de Dios, se va a quedar para más adelante, porque el tiempo se fue y lo que sí quería yo aprovechar a recalcar el punto que nos ocupa, este hombre que se manifiesta en Abraham, es una realidad de todo ser humano y de la esclavitud de dárselo todo a sí mismo, no por mal. O sea, creo que era San Agustín el que decía lo del corazón inquieto. Sí. En el fondo, Señor, todo lo que hacemos para ti. Todo lo que hacemos es, en el fondo, sin saberlo, buscando el objetivo final, sí, que es Dios. En todo, sin saberlo, buscamos a Dios. Pero como queda tan lejos, cuando yo estoy buscando un nuevo carro, el del año, en el fondo, estoy buscando el ser feliz, la realización de la felicidad en eso, y luego en otro, y luego en otro. Esta frustración no deja de ser una búsqueda de Dios. De los definitivos, que eso está escrito en nuestro ser, porque hemos sido creados para Dios. Es lo que tú decías de San Agustín. Nuestro corazón está inquieto. Señor, tú nos has creado para ti, por eso mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Exacto. Entonces esa búsqueda no es mala, es un indicativo de que en nosotros está sembrado esa búsqueda de lo definitivo, que es Dios. En esta ceguera que nos ha situado esta secuencia que indican los 11 capítulos primeros del Génesis, estamos todos en esa frustración, pero continua búsqueda. Lo que hablaba la semana pasada del mito de Sísifo. Es una ternura de parte de Dios el no quedarse mirando de brazos cruzados, riéndose, sino tomar la iniciativa y bajar a buscar a este hombre. Y a partir de ese momento, todo el problema de la humanidad es qué respuesta le doy a esa situación del hombre. Dios da una respuesta. Quien no quiere esa respuesta busca otras. Y hay otras. Y el mundo ofrece muchas respuestas. Pero en el fondo son respuestas a esa insatisfacción y a esa situación de frustración del hombre. La respuesta de Dios es una muy clara. Yo soy el que aquello que has estado buscando y no lo tienes, yo te lo doy. Yo soy el que puedo dártelo. Ese es un poco el resumen de lo que hemos estado hablando de Abraham. Sé que habrá un Abraham 2. Habrá un Abraham 2. Y perdóneme porque yo entiendo que vale la pena. Bueno. Si lo ven prudente. Sí, no, hay mucha materia que cortar en Abraham. Y a todos los que nos siguen sí que les voy a pedir que nos queremos feedback, no solo el like. No basta con un like, comenten, porque al final estamos haciendo esto por... Un día tendremos que hacer un programa contestando las observaciones. Pero también nos gusta saber porque esto lo estamos haciendo a modo de, hablando claro, a modo de evangelización. No buscamos ningún beneficio personal, todo lo contrario. Ponemos de lo nuestro. Queremos saber, ¿vale la pena? ¿Les gusta? ¿Seguimos? Dennos su feedback y sus comentarios. Lo estoy haciendo a título personal, pero pienso que me lo suscriben. Piensa bien. No, queremos saber si vale la pena y si lo que estamos haciendo llega, sirve, va para algún lado. Les esperamos la próxima semana. No se olviden, suscríbanse, denle like y sobre todo, comenten.